Buenos días. Nosotros pertenecemos al plantel Bachillerato Sabes El Carrizal Grande. A continuación les presentaremos nuestro proyecto interdisciplinario que es del tema DNA, que pertenece a la materia Temas Selectos de Biología y está a cargo del profesor Héctor Hugo Morales Mireles, realizado por Fátima Navarro Mosqueda, Alondra Flores Pérez, Alexandra Rivera Rivera y Carolina Pérez Hernández. Genética. La genética no puede ser por más tiempo una ciencia esotérica. La genética nos atañe a todos. Versa sobre la vida y la muerte, sobre el significado y la respuesta a la incapacidad física y sobre los nuevos dilemas morales creados por nuestro creciente conocimiento. Historia. Johann Friedrich Michel fue el primer científico que consiguió aislar el núcleo en 1869. Para ello se preparó la membrana celular y el citoplasma de las células del esperma del salmón y del pus de heridas abiertas. La sustancia obtenida constituía en el núcleo y se denominó nucleoidas. Posteriormente, Richard Allman identificó estas nucleoidas como ácidos y los denominó ácidos nucleídicos. Historia. Después, en 1952, Alfred Hershey y Martha Chase realizaron un experimento con bacteriófagos, el cual permitió comprobar que el ADN es la base del material genético y no las proteínas como se pensaba anteriormente. Estas averiguaciones aseguraban que el ADN se encuentra en una doble hélice helicoidal. Desarrollando esta idea encontramos el modelo de Watson y Crick que establece: 1. Hay dos cadenas helicoidales de polinucleótidos de sentido contrario, enrolladas a lo largo de un eje común. 2. Los azúcares fosfatados se encuentran en el exterior y en las bases nitrogenadas están en el interior de la base. 3. Las bases son casi perpendiculares al eje de la hélice. Este es un modelo de Watson y Crick que se habló en la diapositiva anterior. Premio Nobel. En 1962 se otorgó a James Hudson y a Frank Crick y Maurice Williams el Premio Nobel de Fisiología a Medicina por su labor en la investigación de la estructura de las moléculas de ADN y por la importancia de esto para la transmisión de la información en la materia orgánica. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas aportadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. El ADN y el ARN, que se diferencian por el azúcar pentosa que llevan desoxirribosa y ribosa respectivamente. Además, se diferencian por las bases nitrogenadas que contienen adenina, guanina, citosina y timina en el ADN y adeína, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Una última diferencia está en la estructura de las cadenas. En el ADN será la cadena doble y en el ARN es una cadena sencilla. Estructura primaria. Las dos clases de ácidos nucleicos, los ácidos ribonucleicos RNA y los ácidos desoxirribonucleicos DNA, son polímeros de los nucleótidos de Watson y Crick en 1953, como las imágenes que a continuación se presentan. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. En el caso del ADN, las bases son 2 purinas y 2 pirimidinas. 1. Las purinas son A, adenina y G, guanina. 2. Las pirimidinas son T, timinina y C, citosina, como las imágenes que se presentan. Estructura tridimensional del ADN. Ácido desoxirribonucleico, ADN, material genético de todos los organismos celulares y casi todos los virus. Es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Su consecuencia de nucleído contiene información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo.
Estructura tridimensional del ADN. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y de la replicación. En casi todos los organismos celulares, el ADN está organizado en forma de cromosomas situado en el núcleo de la célula, como la imagen que se presenta. Estructura tridimensional del ADN. Está formado por la unión de muchos desoxirribonucleicos. La mayoría de la molécula de ADN posee dos cadenas antiparalelas, una 5-3 y la otra 3-5, unidas entre sí mediante las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. 2. La adenina enlazada con la timina mediante dos puentes de hidrógeno, mientras que la citosina enlaza con una guanina mediante tres puntos de hidrógeno, como la imagen que a continuación se presenta. El estudio de su estructura se puede hacer a varios niveles, apareciendo estructuras primarias, secundarias, terciaria y cuaternaria, como la imagen que se presenta. Estructura primaria, secuencia lineal, residuo de los distintos aminoácidos. Estructura secundaria, forma adoptada espontáneamente. Estructura terciaria, forma tridimensional, globular, tubular, como una rueda, etc. Las proteínas sufren transformaciones posttraduccionales. Estructura tridimensional del ADN. Estructura primaria. Se trata de la secuencia de desoxirribonucleidos de una de las cadenas. La información genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. Estructura secundaria. Es una estructura en doble hélice, permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Fue postulada por James Watson y Frank Grimes. Estructura tridimensional del ADN. Estructura terciaria. El ADN presenta una estructura que se halla retorcida sobre sí misma, formando una especie de superhélice. Estructura cuaternaria. Cuando la célula entra en división, al ADN se compacta más formando los cromosomas. Síntesis proteica. El material hereditario conocido como ácido desoxirribonucleicos ADN, que se encuentra en el núcleo de la célula, contiene la información necesaria para dirigir la fabricación de proteínas. Síntesis proteica. El ADN incorpora las instrucciones de producción de proteínas. Una proteína es un compuesto formado por moléculas pequeñas llamadas aminoácidos, que determinan su estructura y función. Cada secuencia de 3 bases, llamada triplete, constituye una palabra del código genético o codón que especifica un aminoácido determinado. Ejemplos de aminoácidos. 1. Esenciales. El cuerpo no los sintetiza y no son necesarios. 2. No son esenciales. El cuerpo tiene la capacidad de sintetizarlos. Este es otro ejemplo de aminoácido. En tu nombre, ¿escondes una linda proteína? Desglósala. ¿Podrás con el reto? Síntesis proteica. La síntesis proteica comienza con la separación de moléculas de ADN con sus dos hembras. En un proceso llamado transcripción, una parte de la hembra paralela actúa con una plantilla para formar una nueva cadena que se llama ARN mensajero o ARM. Un gen es una secuencia de nucleótidos de ADN que se especifica el orden de aminoácidos de una proteína por medio de una molécula intermediaria de ARNM. Como resultado de la sustitución, también puede cambiar la secuencia de aminoácidos de la proteína resultante. Aplicaciones del estudio del DNA. La investigación sobre el ADN tiene un impacto significativo, especialmente en el ámbito de la medicina. A través de la tecnología del ADN recombinante, los científicos pueden modificar microorganismos que llegan a convertir en auténticas fábricas para producir grandes cantidades de sustancias útiles. Por ejemplo,
Esta técnica se ha empleado para producir insulina, necesaria para los enfermos de diabetes, o interferón, muy útil en el tratamiento del cáncer. Para concluir, hoy en día el ADN ha tomado una importancia que años atrás no la tenía y se ha vuelto un tema de frecuente discusión. La investigación sobre ADN tiene un impacto significativo especialmente en el ámbito de la medicina, la agricultura y la ganadería. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en una estrella y ahora sabemos que está en nuestros genes. James Watson. Referencia. Estas fueron algunas de las fuentes que utilizamos para la realización de nuestro proyecto. Gracias por su atención y esperemos que haya sido de su agrado. Hasta luego.